Capítulo 2. Buda, Cristo, Einstein. 3 personificaciones de la verdad. Las revelaciones contenidas en los libros precitados inundaron la atmósfera mental del planeta como nunca antes. Platón decía que las ideas son las únicas emanaciones divinas con las que el hombre puede entrar en contacto. Previamente, Patanjali nos informaba que está a disposición de la humanidad la nube de cosas conocibles. En nuestro nivel de conciencia no podemos saber si durante el siglo XX los científicos que generaron la revolución que estamos describiendo leyeron los libros o se conectaron con las ideas contenidas en ellos, pero sí sabemos que los efectos fueron notables y potentes. En particular, lo relacionado con Albert Einstein. Para comprender la magnitud de los acontecimientos que estamos viviendo, es adecuado recordar los advientos de los dos más grandes líderes espirituales que reconoce la humanidad, el Buda y el Cristo. Veremos ahora el Buda y la luz de la inteligencia. Hace 2500 años, el príncipe Siddhartha, primogénito de un rey de la India, accedía a un estado de conciencia elevado que es reconocido como iluminación. Desde ese momento, sus discípulos lo denominaron Buda, que significa el iluminado en sánscrito. Empleando su mente como instrumento poderoso, experimentó en su propia vida la trascendencia de las polaridades. En 6 años transitó desde la magnífica comodidad y opulencia de su condición monárquica hasta el rígido intento exacerbado de los ascetas de dominar las necesidades de sus cuerpos biológicos por medio de la mente. De la confortable vida del príncipe, felizmente casado con una bella mujer quien le diera un hijo, pasó a vivir a la intemperie, sin ropa, comiendo raíces y bebiendo y mojándose solo cuando llovía, meditando, entre comillas, todo el tiempo. La crisis fue provocada por el reconocimiento del sufrimiento, del dolor y del drama de la muerte, de los que su padre, el rey, había intentado mantenerlo alejado. Cuando finalmente pudo ver la realidad y no los escenarios impecables que el rey le preparaba, la sacudida fue tremenda, tanto que se comprometió a eliminar el sufrimiento de la vida de los hombres y realmente logró la fórmula para llevar a cabo semejante propósito. La leyenda narra que una tarde que marcaba 6 años de ascetismo ininterrumpido, Buda oyó los consejos que un maestro de música le daba a su alumno mientras navegaban en una embarcación por el río cercano. Si ajustas demasiado la cuerda de tu laúd, se cortará y no podrás tocar. Si no la ajustas lo suficiente,
tampoco podrás tocar. Ese simple consejo generó en Buda la iluminación y se percató que esas palabras encerraban una verdad trascendental. Se dio cuenta que la persona humana es un instrumento de múltiples cuerdas que es necesario afinar para que lo toque el alma. Ni la opulencia es el modo, ni el ascetismo, sino el camino del justo medio entre los extremos. Ni la represión ni el exceso. Veremos que reprimir el impulso sexual es nefasto. Excederse en su satisfacción también. Y nos legó las 4 nobles verdades, cuya importancia fundamental no ha sido aún cabalmente percibida por la sufriente humanidad actual. Primera noble verdad: el sufrimiento humano existe. La tierra es llamada la escuela del dolor en los ámbitos elevados del conocimiento, y también es el valle de lágrimas en la mitología cristiana. La realidad no consiste solo en flores y pajaritos, como muchos creen, o en la eliminación de los desheredados o los que piensan distinto. La armonía se conquista aprendiendo a operar en el conflicto, que además es interno. Segunda noble verdad: el sufrimiento se origina en el mal empleo de la mente por parte de cada individuo. La ignorancia y el exceso de miedo son las causas más importantes del sufrimiento humano. Tercera noble verdad: si el sufrimiento es originado por el hombre mismo le puede dar término, aquí en la tierra, no en algún hipotético nirvana, paraíso o cielo futuro. Cuarta noble verdad: el fin del sufrimiento inútil consiste en aprender a elegir el camino del justo medio entre los extremos o polos, lo cual nos da 2 ideas extremadamente simples e importantes. Vivimos en un mundo de polaridades, entre las cuales la más importante es la propia. Somos un ser divino encarnado en un poderoso vehículo biológico. Somos la bella y la bestia, día, noche, frío, calor, luz, oscuridad, macho, hembra, amor, odio, placer, displacer, peligro, oportunidad, espíritu, materia, alma, personalidad. Son algunos de los aspectos polares de una realidad compleja. La otra idea subyacente en esta cuarta noble verdad es que si tenemos que aprender a elegir, significa que somos libres. Es como si estuviéramos condenados a elegir permanentemente, con bastante poca información del gran juego polar al que estamos jugando. Si elegimos mal, sufrimos y nos enfermamos. En cambio, si elegimos el camino del amor, somos felices y estamos sanos. Oportunamente, veremos la utilidad práctica de estas ideas en nuestra vida cotidiana y podremos apreciar la belleza y la inteligencia de estos simples enfoques. Cristo y la energía del amor. El 11º mandamiento resume con precisión el modo de alcanzar el máximo potencial creativo
de cualquier ser humano, que consiste en vencer a la muerte, creando un cuerpo perfecto de luz inmortal, con el que podemos operar en lo más denso de la materia, sin los inconvenientes tan habituales del olvido de vidas pasadas y de la reencarnación. El Cristo resucitado nos dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si lográramos amarnos tanto e irradiar ese amor en nuestro derredor, podríamos hacer cosas más grandes que las que Él hizo. La tercera pata de la mesa. Con el propósito de comprender la magnitud de la revelación de Einstein, es necesario recordar que la Trinidad es una constante que aparece en todas las formas de religión, filosofía, ciencia y mitología, cuya idea puede aclararse si contemplamos el siguiente gráfico. De todas las tríadas que aparecen en los libros sagrados, los mitológicos y los metafísicos, elegimos para nuestro propósito los que corresponden a nuestra cultura occidental. Hefesto, Afrodita, Atenea, que equivalen a poder, amor, sabiduría. Buda y Cristo personificaron en sus epopeyas gloriosas las energías de la sabiduría o Atenea y del amor o Afrodita, respectivamente. La tercera energía creadora de todo lo que existe es Hefesto, Vulcano en griego, en romano, un dios de fuego cuyas habilidades con la materia le otorgaron la capacidad para crear piedras preciosas, el dinero y toda suerte de armas y elementos fantásticos que despertarían la envidia de los tecnólogos más prominentes de nuestra época si tuvieran tiempo para leer algo de mitología griega. Esta tercera energía, que ya está siendo teorizada por la ciencia actual en la forma de la cromodinámica cuántica, que postula la existencia de una tercera fuerza eléctrica, además de la conocida polaridad positivo-negativo, ha sido revelada a la humanidad por Einstein en 1905. Einstein y el enorme poder oculto en la materia. Un librito, según la denominación que le endilgara su autor, publicado en 1916, pretende popularizar la teoría de la relatividad dada a conocer en 1905 por medio del concepto de equivalencia entre materia y energía. Y este librito dice así: el resultado más importante de índole general al que ha conducido la teoría de la relatividad especial concierne al concepto de masa. La física prerelativista conoce dos principios de conservación de importancia fundamental: el de la conservación de la energía y el de la conservación de la masa. Estos dos principios fundamentales aparecen completamente independientes uno de otro. La teoría de la relatividad los funde en uno solo. Albert Einstein, sobre la teoría de la relatividad especial,
y general, página 43. Esto se expresa matemáticamente con la fórmula simplificada E igual a m por c al cuadrado, que puede leerse como la energía de todo cuerpo en movimiento es igual a su masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Como el valor de c, la velocidad de luz en el vacío, es un número muy grande, 300.000 kilómetros por segundo, este valor al cuadrado es algo así como 90.000 millones. Lo que significa que un pequeño trozo de materia oculta a nuestros sentidos limitados un poder energético increíblemente grande que no podemos percibir precisamente por la limitación de nuestros sentidos de percepción. Si nos dieran un trozo de plutonio como el que formó la materia activa de la bomba que destruyó Hiroshima, podríamos besarlo, medirlo, chuparlo, mirarlo a trasluz y nunca percibiríamos el enorme poder que la vida ha empleado para hacer este trozo de materia. Las consecuencias inmediatas, reconocibles como hipótesis científicas para cualquier mente abierta, son tres. A. Todo es energía, lo cual nos dice que lo que percibimos como sólido y denso es solamente una consecuencia de la percepción de nuestros sentidos limitados. Percibimos solo la millonésima parte de las energías con las que entramos en contacto a cada instante. A partir de esta idea, ha sido destruida la base teórica del materialismo científico. Nadie ha visto jamás un átomo, ni lo verá, porque el átomo es un vórtice de energía consciente. La famosa teoría atómica, que es todavía enseñada como la verdad en nuestras escuelas, es solamente una teoría del ámbito de la ciencia materialista, válida tan solo para una porción reducida de la realidad. De hecho, la elegante teoría del protón, el electrón y el neutrón ha sido sepultada bajo la necesidad de teorización de más de 600 subpartículas subatómicas, pergeñadas por las mentes de los científicos para poder explicar la realidad intangible, que es simplemente energía, cuya definición es ese algo capaz de generar movimiento. La palabra Dios, Theos en griego, deriva del verbo mover o correr. Esta analogía destruye las bases del dogmatismo teológico y rescata la idea de la divinidad inmanente en todo lo que existe. Desde el punto de vista de los libros que estamos comentando, la materia es espíritu en su forma más densa y el espíritu es materia en su forma más sutil. Todo es energía y todo lo que existe es divino o Dios. ¿Habrá leído Einstein esta definición que es de la doctrina secreta? ¿O simplemente habrá percibido la idea con su mente poderosa? ¿Será casual la denominación de los términos de la fórmula E igual a m por c al cuadrado? Porque si pasamos el término m al primer miembro de la igualdad, la fórmula queda E sobre m igual a c por c.
lo cual puede leerse desde el punto de vista metafísico. El espíritu E, actuando sobre la materia M, crea dos tipos de conciencia, que es luz: la conciencia inferior, C, y la conciencia superior, que es C. Como corolario interesante, puede deducirse de la misma fórmula que para acceder al enorme poder energético espiritual, solo hay que pasar de la conciencia inferior a la conciencia superior, conscientemente, por supuesto. Citamos un párrafo del Tratado sobre Magia Blanca de Alice Bailey, publicado por primera vez en inglés en 1934, página 326, de la sexta edición en castellano de la Fundación Lucis, que dice: por eso es de valor recalcar en nuestras discusiones sobre este tema tan abstruso el hecho de que espíritu y energía son términos sinónimos e intercambiables. Solo cuando esto sea comprendido podremos llegar a una reconciliación entre ciencia y religión, y a una verdadera comprensión del mundo de fenómenos que nos rodea y en el cual nos movemos. B. Puesto que la masa de la bomba atómica que destruyó Hiroshima era de 6,2 kilogramos, y dado que la fórmula es universal, es decir, que no tiene restricciones en cuanto al tipo de materia involucrada, es posible afirmar científicamente que en un cuerpo biológico que pese 62 kilos, la vida ha reunido la energía equivalente a la de 10 bombas atómicas. Pero como uno ha sido educado como un pusilánime esclavo, cree que el poder está afuera. Cada ser humano es tan poderoso como 10, en algunos casos 15 o 20, bombas atómicas del tipo Hiroshima. Pero no lo sabemos. Y este poder corresponde solamente a la parte visible de un ser humano. El poder que no percibimos con los sentidos es inconmensurable. C. Con algunos pocos individuos que pudieran acceder al inconmensurable poder espiritual, quedarían instantáneamente obsoletas y sin valor algunas de las actuales fuentes de energía fósil, petróleo, gas, carbón, y también las hidroeléctricas, eólicas y solares. En el caso que algún lector se interese por esta teoría científica, puede leer el libro El fin de los intermediarios, publicado gratuitamente en la página de internet www.santuarios.com. Estos tres ejemplos de síntesis entre ciencia, filosofía y religión son lo suficientemente revolucionarios como para conceder a Einstein un sitial eterno entre los servidores de la humanidad, entre los que se encuentran desde hace bastante tiempo Buda y Cristo. Pero como veremos en el próximo capítulo, esto no es todo. Albert Einstein dio el puntapié inicial para la más extraordinaria penetración de la ciencia en el ámbito
de la espiritualidad humana.